Vamos a arrancar con la unidad 6, después vamos a ir a la 8, la 9. Terminamos la 9 y volvemos a la 1, la 3, la 4 y la 5. De manera más ágil. Esa va a ser la temática que vamos a usar. Bueno, arrancamos con el Poder Judicial. Leo y si hay algo que explicar, explicamos, si no seguimos. Dice, el Poder Judicial es un poder del Estado al que se le asigna en la Constitución la función jurisdiccional, o sea, para aplicar las leyes. La Constitución señala, la administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por, importante, Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados, los tres son, Corte Suprema, tribunales y juzgados, en la forma que establezca la Constitución y la ley, ambos, tanto la Constitución como la ley. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Tres cosas. Interpreta, cumple y la hace cumplir. Ahí está. Un ratito. Se conectó ahí. Bueno. La Constitución se asemeja a las demás constituciones americanas que se inspiraron en la de los Estados Unidos de América. Instaura en el capítulo tercero del título segundo referido a la estructura y organización del Estado, el Poder Judicial de la República. O sea, ya se prevé la existencia en la Constitución, por supuesto, del Poder Judicial, ¿verdad? Dentro de la organización del Estado. Esto seguramente estará en la parte orgánica, ¿verdad? Bueno, no obstante que la función esencial del Poder Judicial sea la jurisdiccional, este también cumple una función administrativa en cuanto realiza nombramientos, impone sanciones, dispone compras, efectúa gastos, etc. Es decir, administra. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente el Poder Judicial aplica la ley, contrata gente también, así como dice acá. Entonces ejerce también funciones administrativas. Cumple a su vez una función legislativa en cuanto dicta resoluciones, entre paréntesis, no jurisdiccionales, acordadas, instrucciones de servicio, etc., que en rango inferior a la ley obligan, con carácter general, a los jueces, a los funcionarios judiciales, a los auxiliares de justicia, a las partes y a los terceros vinculados a la jurisdicción. Resumen rápido. Entonces, cuando hablamos del Poder Judicial, es un poder establecido ya en la Constitución Nacional, por supuesto, y las funciones le son asignadas por la ley. El juez o el órgano jurisdiccional, como tarea principal o como función principal, aplica el derecho. También realiza labores de administrador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos, contrata gente, realiza compras, ¿verdad? Impone sanciones, eventualmente. Entonces, actúa también como un administrador, o sea, en el ámbito administrativo, y también actúa como un legislador. ¿Por qué? Porque sanciona, por ejemplo, el Código de Organización Judicial o las normas internas a través de sus resoluciones. Habla, o sea, también legisla, pero por supuesto para su propio órgano. Eso es importante. Pero cuando hablamos de la función esencial, es puramente jurisdiccional. Las otras, la administrativa y la legislativa, son funciones menos relevantes. Bien, independencia judicial. La Constitución consagra la independencia del Poder Judicial como una garantía, la consagra como una garantía para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Ella establece, que dice, queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Solo este órgano puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. O sea, tienen que respetar las decisiones que tome, las sentencias eventualmente que tome el Poder Judicial. El principio de independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. La independencia que deben tener entre sí los poderes clásicos del Estado, formulada por el Barón de Brede
y Montesquieu no debería ser considerada en términos absolutos. Debe hallarse asignada por la mutua colaboración y recíproco contralor o control entre los mismos con el objeto de cumplir los fines del Estado. Claro, Ahí, por ejemplo, dice, independencia sí, significa que los jueces y tribunales tengan la más absoluta garantía para que puedan decidir las cuestiones claro, no tienen jefe. sometidas a su conocimiento, Exacto. con total libertad de los otros poderes del Estado, de los otros funcionarios y de cualquier otra persona u organización. Solo en estas condiciones los jueces podrán dictar una sentencia que verdaderamente sea la expresión de justicia. Claro, tiene que haber una independencia, no tiene que haber una influencia externa, por eso ellos no, podemos decir, tienen su autonomía, no reciben dirección de nadie para tomar sus decisiones. En ese sentido habla, ¿verdad? Pero también hablamos de independencia, hablamos de colaboración y hablamos de recíproco control. Los poderes se controlan entre sí, ¿verdad? Esto solamente como ejemplo digo. Por ejemplo, el Ejecutivo le controla al Legislativo a través del veto. ¿Mm? El judicial le controla al legislativo a través de la inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿verdad? Son mecanismos de control entre poderes. Bien. La independencia significa que los jueces y tribunales, acá está, esto que leíste, ¿verdad? Tienen la más absoluta garantía para que puedan decidir las cuestiones sometidas a su conocimiento, con total libertad de los otros poderes del Estado, de los otros funcionarios y de cualquier otra persona u organización. Solo en estas condiciones, los jueces podrán dictar una sentencia que verdaderamente sea la expresión de la justicia. La Constitución instituye que, en ningún caso, los miembros de otros poderes ni otros funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Eso es importante también tener en cuenta. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable. Reitero para ¿qué actos llevan nulidad insanable? Hablamos de funcionarios que se arrogan atribuciones judiciales. Eso es un acto insanable. Hablamos de revivir procesos fenecidos. Hablamos de paralizar procesos existentes e intervenir de cualquier otro modo en juicios. Esos son actos insanables. O se llama nulidad insanable, mejor dicho. A su vez dispone, dice, los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y a la vez de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Ok, buenísimo. Bueno. El Poder Judicial, a través de los jueces y tribunales, tiene la facultad de interpretar y aplicar la ley al caso concreto, sin intervención ni injerencia de otro poder del Estado. Es más, la Corte, máximo órgano judicial, puede declarar la inaplicabilidad, o sea, la inconstitucionalidad de la ley dictada por el Congreso que sea contraria a la Constitución. Sin embargo, el Congreso, por una ley, no podría desconocer los efectos de una sentencia que tenga la cualidad de cosa juzgada. O sea, lo que nos dice de alguna forma es que el Poder Judicial sí puede declarar inaplicable una ley porque es inconstitucional. Pero el Poder Legislativo, a través de una ley, no puede declarar inaplicable una sentencia. Eso es importante. Siempre que sea, que cuente con la cualidad de cosa juzgada. Todos los actos del Poder Ejecutivo son susceptibles del control judicial, mientras que los actos jurisdiccionales no pueden ser revisados por aquel. O sea, el judicial le controla al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no le puede controlar al judicial. La independencia no significa irresponsabilidad. Por ello, los jueces son pasibles de sanciones en caso de desvío de sus funciones, porque al final el motivo de dotar al Poder Judicial de independencia, así como de establecerse deberes y responsabilidades, es lograr mejor justicia. La independencia que deben tener entre sí los tres poderes clásicos del Estado, formulada por el barón Brede, no debería ser considerada en términos absolutos.
Ok, debe hallarse signada por la mutua colaboración y el recíproco contralor contralor. entre los mismos. Está ahí. Sí, con el efecto de cumplir el Estado. Eso leímos hace un rato. Justamente, Ah, por eso hablábamos, es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de independencia no es que son islas los poderes del Estado, no, se colaboran entre sí, ¿verdad? Por otro lado, se controlan mutuamente también, ¿verdad? Para que ninguno avance sobre el otro o eventualmente sus acciones no perjudiquen al interés público. Eso es un poco... Pero el Poder Judicial lo que nadie, el Poder Ejecutivo no lo controla. Claro, eventualmente el judicial controla al ejecutivo, pero el ejecutivo es el que no controla al judicial. Bien. 3. Punto 3. Sistema de selección de magistrados. Cuando hablamos de magistrados hablamos de los jueces, ¿verdad? Nadie podría dudar acerca de que el ejercicio de la función judicial debe estar confiado a los mejores. Una justicia confiable, manejada por personas probas, es una mejor garantía para los habitantes del país y para aquellos de otros países que deseen venir a trabajar e invertir en el nuestro, tan necesitado de ello. Todas las personas deben contar con garantías suficientes para poder prosperar razonablemente, confiados en la seguridad que le pueda otorgar un eficiente servicio de justicia. Eso es lo que llamamos nosotros seguridad jurídica, ¿verdad? Las Naciones Unidas se han proclamado, las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección del personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición. El requisito para que los postulantes a cargos judiciales nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio. O sea, cuando hablamos de los requisitos de tanto puntaje, eso no es discriminatorio, son requisitos, ¿verdad? Una cosa es que no te elijan, no sé, por ser liberal, otra es que no te elijan porque tu promedio es 2, ¿verdad? El promedio es un requisito, no es una forma de discriminación. La tarea de selección de los magistrados, sin duda, es de la mayor importancia y ella ha sido confiada al Consejo de la Magistratura. O sea, entonces, ¿quiénes preparan las ternas para la selección? El Consejo de la Magistratura. De hecho, luego que en general, luego el Consejo de la Magistratura es el que prepara todas las ternas, ¿verdad? Jueces, fiscales, ellos preparan todas las ternas, ¿verdad? Este es el organismo constitucional que cumple la tarea especial de seleccionar las ternas a candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial de la República. Entonces, ¿quién prepara las ternas? El Consejo de la Magistratura. Esto para magistrados, ¿verdad? Generalmente los países optan para la selección de sus magistrados por uno de estos dos sistemas. El de la carrera judicial o el de la libre elección de jueces. Entonces tenemos dos grandes sistemas. Carrera judicial y libre elección de los jueces. Son los dos sistemas que se aplican hoy en día en el mundo. Vamos a ver el primer sistema, que es el de la carrera judicial, 3.1. En virtud del mismo, el magistrado realiza una verdadera carrera a través de los distintos cargos de la judicatura. La persona que desee prestar servicios en la administración de justicia ingresa al Poder Judicial asumiendo las funciones de menor relevancia. Famoso entrar como tercer secretario, entrar ahí como auxiliar del auxiliar. Bueno. Y luego con el tiempo la experiencia y los méritos va paulatinamente ascendiendo. En esta carrera no debería obviarse la realización de evaluaciones periódicas, de tal manera que el ascenso no se produzca por el solo paso del tiempo, sino que sea el resultado de una antigüedad calificada. O sea, no es el paso del tiempo lo que te incrementa tu rango, sino que es las evaluaciones que se te practican a lo largo del tiempo en todo caso. Bueno, eso es importante mencionar. ¿Cuál es el cargo así? Auxiliar, ¿cuál es el auxiliar que entra así? No sé cómo se le llama, al que entra en el Poder Judicial. Secretario, no sé. Y bueno, va subiendo seguramente, ¿verdad? Este sistema a su vez debe estar completado con la preparación previa a través de la escuela judicial
que existe en la mayoría de los países europeos y que ha sido implantado constitucionalmente en el Paraguay por el artículo 265 de esta Constitución. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el sistema implantado en la Constitución Nacional respecto a la elección de los magistrados? El de la carrera judicial. Sí, ese es el de la carrera judicial. Vamos al otro sistema que hay que nosotros no usamos. Sistema de la libre elección. En este régimen se nombra magistrado a los abogados de mayor experiencia, capacidad, méritos y aptitudes morales para llenar los cargos judiciales. De este modo se obtiene, dicen los partidarios de este sistema utilizado generalmente en los países anglosajones, una magistratura elevada y seleccionada, nada burocrática y rígida como serían los magistrados de carrera. O sea, vamos a elegir a los mejores abogados, no los que hagan carrera, sino a los mejores, al más... Claro, es mejor exactamente, en el Reino Unido, en Estados Unidos. La selección corresponde al ejecutivo. Entonces, en el sistema de libre elección de jueces, es el ejecutivo. En el otro es el consejo el que prepara las ternas. Y el consejo de la magistratura es un órgano extra poder. Sí. Y la escuela judicial. Tienen que realizar la escuela judicial. Eso es importante. Espérame que... Ah, no. No son no. Bueno. La elección corresponde al Ejecutivo, con intervención del Congreso, lo cual podría, entre nosotros, dar lugar a pensar en influencias políticas, lo que sin embargo en dichos países no existe o es menor significativa. Debe reconocerse que, aún con sus falencias, ellos tienen una mejor justicia, aunque nosotros podemos presumir en algunos casos de contar con mejores técnicos. Ok, entonces cada sistema tiene su pro y su contra, dicho en términos generales, ¿verdad? Pero, tema importante, nuestro sistema es el sistema de carrera judicial. La terna la prepara el Consejo de la Magistratura. Eso es importante mencionar. Después vamos al sistema mixto. Dice, existen además otros sistemas denominados mixtos, como los empleados en Brasil y España, en los que no obstante una carrera de la magistratura se reserva para los cargos para ser ocupados por destacados abogados, profesores universitarios y juristas de nota. Bueno, ese es el sistema mixto, Brasil y España. Vamos a decir que combina lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Lo mejor del sistema de carrera judicial y lo mejor. Vamos al punto 4, el juez, concepto. Esto va a ser así también un posible tema, ¿verdad? El juez es la persona investida por el Estado, con potestad jurisdiccional, no por la ley, por el Estado. Su misión, dice Alsina, no puede ser ni más augusta ni delicada. Al juez está confiada la protección del honor, la vida, la libertad y los bienes de la persona. Toda persona que pretenda ser juez o que lo fuere debe ostentar 3 cualidades insoslayables. 3 cualidades. Honestidad, que quiere decir decencia, decoro, honra, idoneidad, que significa capacidad, aptitud, suficiencia, inteligencia, competencia y disposición, y laboriosidad, que es sinónimo del trabajo, aplicación y diligencia. Se caracteriza de una sola... Si careciera de una sola de ellas, no podría ser juez. Entonces, ¿cuáles son las 3 cualidades? Esto no me quiero mencionar. Mira, por un lado hablamos de la honestidad. Primera cualidad, honestidad. Segunda cualidad, idoneidad. Idoneidad es la segunda. Y la tercera, laboriosidad. Son las 3 cualidades. La delicada magistratura que ejerce le obliga al juez a cumplir puntillosamente los deberes que le son propios, bajo la responsabilidad que establecen las leyes. De acuerdo con la tradición histórica iberoamericana, el título de juez fue otorgado por primera vez en el fuero juzgo al magistrado con potestad de juzgar. Okay. Los caracteres del juez o del ejercicio del cargo de juez. Dice,
El ejercicio del cargo de juez tiene algunos caracteres generales que lo singularizan. Los caracteres entonces del ejercicio. Dedicación exclusiva. Los jueces deben dedicarse a sus funciones de manera exclusiva y excluyente. En teoría no pueden hacer otra cosa. Esa al menos es la regla. La única excepción a la prohibición constituye la posibilidad del ejercicio de la docencia o la investigación científica a tiempo parcial. Después no pueden hacer nada más. La Constitución prescribe: los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o la actividad profesional o política alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos. O sea, su actividad, como este primer carácter, ¿verdad? Cuando hablamos de dedicación exclusiva, es solamente se dedica a ser juez. Máximo. Por excepción, a enseñar o a la investigación científica. Segundo, sedentarismo. Los jueces solo pueden ejercer sus funciones dentro de la circunscripción territorial establecida como sede del respectivo juzgado o tribunal. Esa es la regla. Ahora vamos con la excepción. Salvo los casos de excepción establecidos para la realización de alguna determinada diligencia. Reconocimiento judicial, declaración testifical, etc. La excepción a esta regla la constituyen los jueces itinerantes que van cubriendo vacancias temporales que se van produciendo en los juzgados y tribunales hasta que sean designados los nuevos magistrados. O sea, cuando hablamos de jueces itinerantes, quiere decir allá en la circunscripción judicial de Ubiyaú no hay buen juez ahí, juez penal. Y bueno, entonces el juez civil o el juez de Carayao va a cubrir en Ubiyaú. Eso es el juez itinerante. Hasta que se designe uno ahí, vos vas a cubrir. Pero la regla es que ellos solo ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial. Vamos a la tercera, inamovilidad. Los magistrados, establece la Constitución, son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado. Esto es importante. Los magistrados son inamovibles. 1, en cuanto al cargo. 2, en cuanto a la sede. Y 3, al grado. Durante el término para el cual fueron nombrados. Creo que de 5 años parece, ¿verdad? No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por periodos de 5 años. A contar, ¿desde dónde? Desde su nombramiento. No desde que ejerce, desde su nombramiento. Los magistrados que hubiesen sido confirmados por 2 periodos siguientes al de su celebración adquirirán inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, a mí me nombraron juez en el primer lustro, los primeros 5 años. Bien. Me renovaron por otros 5, genial. Me renovaron otra vez por otros 5, 15 años, bien. Ahí ya se decreta la inamovilidad. ¿Y cuándo me jubilo? Cuando cumplo 75 años. Eso sí es que existen 2, ¿cómo se llama? Si estoy confirmado en 2 ocasiones consecutivas después de ser nombrado, sí. Bien. Cabe aclarar que la inamovilidad solo se refiere al cargo, no a la sede. O sea, me pueden poner acá en Fernando de la Mora, me llevan a Asunción, pero el cargo de juez siempre lo voy a tener. Ni al grado, lo cual resulta incompatible con la existencia de una carrera. Claro, yo tengo 15 años como juez, pero los 5 primeros años fui juez de paz. Después fui juez de primera instancia, después fui miembro del tribunal. Pero siempre como juez. ¿Verdad? La inamovilidad es respecto del cargo, no de la circunscripción y no de ni el grado. Todos los magistrados integrantes del Poder Judicial gozan de la garantía que les supone la inamovilidad. Esta puede ser relativa o absoluta. Es relativa durante el término para el cual fueron nombrados, es decir, 5 años. Entonces, cuando hablamos de inamovilidad relativa, cuando hablamos de la inamovilidad respecto del periodo, 5 años, es decir, 5 años. Es absoluta cuando hayan sido confirmados por
2 periodos. Eso es importante, que es lo que mencionamos recién, ¿verdad? O sea, si ejerció después de su nombramiento por 2 periodos más, ya hay inamovilidad absoluta. Vamos al otro atributo, que es la permanencia. Los jueces son funcionarios permanentes, es decir, no se hallan designados para la atención solo de determinados casos. No son jueces especiales nombrados para ciertos casos, son para todos los casos. En este sentido, debe recordarse que por la Constitución nadie en nuestro país puede ser juzgado por los tribunales especiales. Permanencia, sin embargo, no significa que no se pueda cambiar o sustituir a los jueces por motivos diversos, tales como la jubilación, límite de edad, fallecimiento, renuncia, remoción o falta de confirmación. Entonces la permanencia dice que el juez es un funcionario permanente. No es que está designado para un caso particular. No. Pero se le puede sustituir en eso. Claro, se muere, llega a la edad, renuncia, no se le confirma. Es letrado. Constituye un requisito para la designación del juez que éste posea título de abogado, en razón de que ello hace presumir el conocimiento de la ciencia jurídica, que resulta indispensable para el desempeño de su labor profesional. Con relación a los jueces de la Corte, se requiere el título de doctor en Derecho. Los jueces de paz hasta ahora no necesitan título de abogado. Aunque de hecho estos cargos casi en su totalidad se hayan cubierto por abogados. Acá dice que los jueces de paz. Eso ya se cambió, Suazo. Bueno. Corrección. En la 9ª edición del libro dice que ya, gracias Rodri, dicen que ya necesitan tener el título de abogado los jueces de paz. ¿Sí? Esta versión que yo estoy leyendo es una versión un poco tuya. En virtud de la ley 3284. Sí, la ley que determina que todos los jueces de paz tienen que ser abogados es la ley 3284 barra 2007. O sea que este libro es viejísimo. Desde luego, existe una fuerte corriente de opinión que en la próxima reforma al título profesional será un requisito para acceder al cargo. Bueno, eso ya se actualizó. Vamos con la honorabilidad. A los jueces se les exige gozar de notoria honorabilidad. Significa que deben ser personas dignas de su moral y su conducta, tanto en su vida privada como pública. Relata Calamandrei en su libro Elogio a los jueces, escrito por un abogado, que en alguna ciudad de Holanda viven en obscuras tiendas talladores de piedras preciosas. Todo el día trabajan, pesando en pequeñas balanzas de precisión gemas tan raras que bastaría una sola para sacarlos de su miseria. Y cada tarde, cuando las han devuelto fúlgidas a la fuerza del público, a quien ansiosamente las espera, serenos comparecen ante ese mismo banco, donde han pesado los tesoros de otros, ante su cena frugal, y rompen sin envidia con esas mismas manos que han lustrado ricos diamantes el pan de su honesta pobreza. El juez vive también así. O sea, porque el juez pasa mucho por su mano. Entonces, wow, que el juez nos toca plata. El juez debe ser digno, honesto, laborioso, prudente y sensato. ¿Significa pedir demasiado? Creo que no. Los altos intereses que le son confiados no pueden exigir menos de ellos. Bien. Señora. Además, la Constitución requiere idoneidad, que significa capacidad suficiente para ejercer un cargo. Sí. Es un punto que no estaba ahí. Bueno. Remuneración. El juez realiza un trabajo que debe ser remunerado. No trabaja gratis. Esta retribución por el desempeño de sus funciones se encuentra a cargo del Estado y no a cargo de los litigantes, como es el caso del arbitraje. Esta es una cuestión importante. ¿Quiénes le pagan al árbitro? Las partes, porque es una cuestión convencional. Pero el juez lo paga al Estado. La Constitución establece de la autarquía presupuestaria. El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el presupuesto general de la Nación le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos los gastos e inversiones. Entonces el 3% como mínimo del presupuesto tiene que destinarle. Y sí, es un funcionario público. El último dice,
Función pública, el último atributo del juez, ¿verdad? El juez es un funcionario público del Estado, no ejerce funciones privadas, lo cual también le diferencia del árbitro, que es nombrado por los particulares para dirimir un conflicto. Entonces, esos son los atributos o los caracteres de un juez, ¿verdad? Espérame, ¿qué es lo que dice? Ahí. Son características, son Sí. 6 características. Sí. ¿Puedes citarme, Gaby, mientras yo...? Honorabilidad, remuneración y función pública. Son 8. Son 8 los caracteres del juez. Sí. Bien. Vamos a los deberes. ¿Qué dice? Los jueces, si los jueces no cumplen los deberes que se les impone, el código y la Corte Suprema no ejercita a ese respecto adecuada y suficientemente su facultad. Deber de superintendencia. El Código Procesal se convierte en un instrumento perverso donde naufragan los mejores derechos que se otorga y se otorga carta de ciudadanía procesal a la desidia grave, cuando no a la corrupción, dice Alem. Los deberes de orden general a los que se encuentran sometidos los jueces son, o sea, el juez tiene que ejercer su función de manera adecuada, porque hay una superintendencia que es el que le está controlando, pero no para que decirle lo que tiene que hacer, sino que para que no se salga de su función. ¿Por qué este no me deja? Ahí está. Administrar justicia. Ay, no sé por qué. Sí, Los deberes de los jueces ahí está. vayan Su primer deber es administrar justicia. El más importante deber que tienen los jueces es administrar justicia, cada vez que sean requeridos al efecto. Se haya contemplado expresamente en la Constitución, aunque referido a las garantías constitucionales, cuando dispone: ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a entender en las acciones o recursos previstos en los artículos anteriores. Cuando hablábamos de los recursos de inconstitucionalidad, garantía, habeas corpus, amparo, ¿qué son esas garantías constitucionales? El gobierno puede no atender. Si lo hiciese injustificadamente, será enjuiciado y en su caso removido. Este deber es correlativo al derecho que tiene toda persona a acceder a la jurisdicción a fin de que sus pretensiones sean resueltas conforme a derecho. Entonces lo primero, el primer deber que tiene es el de administrar justicia, ese es el principal. El segundo deber dice juramento o promesa. El juramento consiste en la declaración solemne que se formula responsabilizándose por su honor o por su credo religioso de cumplir bien y fielmente su cometido. Claro, hay jueces que se juran sobre la Biblia o otros sobre el Corán, no sé si tenemos jueces judíos, ¿verdad? O sobre la Torá, mejor dicho. En otro orden, se refiere también sobre la verdad de lo que dice el testigo. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia prestarán juramento o promesa ante el Congreso al asumir sus cargos. Los integrantes de los demás tribunales y los juzgados lo harán ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿ante quién jura el juez de primera instancia? Ante la Corte. ¿Ante quién juran los miembros del Tribunal de Apelación? Ante la Corte. ¿Ante quién juran los miembros de la Corte? Ante el Congreso. El juramento o promesa es una formalidad previa cuya omisión produce la nulidad de las resoluciones que vayan a dictar los magistrados. Entonces, si vos no jurás, todas las resoluciones que emanen de vos van a ser nulas. Cumplir los plazos. Otro deber. Las causas judiciales deben ser resueltas dentro de los plazos establecidos en la ley. Ojo. El orden en que haya quedado en estado de resolver. Para lograr el cumplimiento de este deber, el Código regula el recurso de queja por retardo de justicia. Esto es importante también. Que en la práctica no dio el resultado que se pretendió obtener mediante la innovación introducida. Un método más efectivo podría consistir en aplicar al juez moroso una multa por cada día de retraso, cuyo importe sea destinado, por ejemplo, al mejoramiento de los institutos penales tan faltos de recursos. Entonces cuando hablamos de cumplir los plazos, sabemos que en este caso el marco procesal establece plazos máximos, ¿verdad? Sí.
Si no lo cumplen, bueno, eventualmente hay multas. Y se usan recursos. Sí, el recurso de queja es uno, pero que no es tan efectivo, ¿verdad? El otro, el de imponer multa, quizás sea un poco más útil al menos. El otro deber que es el de fundar sus resoluciones. Los jueces deben fundar sus resoluciones definitivas e interlocutorias. ¿Qué pasa? El juez puede hablar de dos maneras, las SD y las AI, ¿verdad? Son los dos tipos de resoluciones que emanan de un juez. En la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad. Los jueces deben cumplir inexorablemente con este imperativo, que es de rango constitucional en nuestro derecho positivo, en razón de que la Constitución dispone toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. O sea, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de las tres partes de la sentencia? Hablábamos del resultando, del considerando y de la parte dispositiva. Bueno, en el considerando, él establece los fundamentos de su sentencia. Eso es obligatorio, no es optativo. En la parte dispositiva dice si da lugar o no da lugar, pero en el considerando fundamenta el por qué resolvió de esa manera. Famoso describió, ¿verdad? Claro, describe por qué tomó esa decisión. Y esto Fundada en las normas. exactamente, en las normas y en los hechos debidamente probados. Eso es súper importante. Esto es consecuencia del sistema democrático de gobierno en el cual la soberanía reside en el pueblo y los jueces administran como depositarios de parte de esa soberanía. Los jueces no pueden ser irresponsables. Se debe tener la posibilidad cierta de controlar sus actos, su honestidad y su capacidad. Y una de las formas de conseguirlo es imponiendo la motivación de la sentencia. La motivación de la sentencia es el fundamento, el por qué tomó esa decisión. Así como dice Rodri, basado en la ley y en los hechos debidamente probados. Por ello, esta regla se halla consagrada en la constitución de los países democráticos. Si no, cualquier juez va a decir lo que quiere y no va a explicar por qué. La decisión no solo debe ser justa, sino que debe demostrar lo que es. Debe, como quiere Calamandrei, justificar la razonabilidad de la orden frente a los justiciables. Los justiciables son las partes. En el sentido de que es derivación razonada del derecho vigente y no del mero producto de la voluntad discrecional del juez. El deber de fundar los fallos que tienen los jueces constituye una garantía contra la arbitrariedad judicial sancionada con la nulidad pasible en su caso de revisión por inconstitucionalidad. O sea, si un juez resuelve lo que quiere sin fundarse en la ley, se puede declarar la nulidad eventualmente de esa sentencia, ¿verdad? Bueno. Otro deber que está relacionado, resolver conforme a la ley. Tiene, aparte, por supuesto, tiene que fundar sus resoluciones. Y bueno, tiene que resolver conforme a la ley. Tiene su fundamento en la máxima latina dura lex sed lex. Sed lo que tengo ahora. La ley es dura, pero es la ley, ¿verdad? Según el cual la misión del juez es aplicar la ley, cualquiera sea su opinión particular que sobre ella pueda tener. El juez debe juzgar de acuerdo con la ley, pero no le es dado juzgar la ley. Ojo, él no puede decir, no te voy a aplicar esta ley porque esta ley es mala. No, él tiene que aplicar la ley por más dura que sea. Ello no significa que siempre deba aplicar la ley literalmente, sino interpretarla de acuerdo con los principios de hermenéutica jurídica. ¿Se acuerdan esos principios de interpretación gramatical, teleológico, sistemático? ¿Se acuerdan? Ello no significa que siempre deba aplicar la ley literalmente, sino interpretarla de acuerdo a los principios de hermenéutica jurídica. Por ello, cuando la ley es clara y precisa, no caben interpretaciones que, en tales casos, solo deriven para desvirtuar el propósito del legislador. Decían los romanos, no voy a leer esto, ¿verdad? Cuando la ley quiso, dispuso, cuando no, cayó. Eso decían los romanos, ¿verdad? Cuando la ley quiso, dispuso algo. Cuando no, no dijo nada. El juez, al aplicar la ley, debe observar lo dispuesto en la Constitución de la supremacía de la Constitución. La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos nacionales aprobados y ratificados
las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en su consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Este es el artículo 137, ustedes ya saben esto, ¿verdad? Quien quiera que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su validez si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Claro, la Constitución tiene mecanismos para reformarse o eventualmente para enmendarse. Si vos haces algo que no está previsto dentro de su propio procedimiento, no vale. Carecen de validez todas las disposiciones u actos de autoridad opuestos a los establecidos en la Constitución. El Código Civil al respecto a su vez expresa: si una cuestión no puede resolverse por el espíritu, si una cuestión no puede resolverse por las palabras, que es la interpretación gramatical, ni por el espíritu de los preceptos, que es la teleológica, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan los casos en materia análoga, que es la sistemática, y en su defecto se acudirá a los principios generales del derecho. ¿Está bien? Otro deber, observar los principios dispositivos y de congruencia. Antes de pasar, Sí. por su parte el Código Penal sanciona el prevaricato, en que puede incurrir el juez cuando resolviera violar. Apartándose del derecho está prevaricando. Y eso es un delito. Observar los principios dispositivos y congruencia. En virtud del principio dispositivo, este es un principio, la actividad jurisdiccional en materia procesal civil no puede funcionar de oficio. Ojo. Para mí, esto va a sacar. La actividad jurisdiccional en materia procesal civil no puede funcionar de oficio y requiere siempre la actividad de parte para iniciar, impulsar o eventualmente terminar el proceso. Nunca el juez de oficio. Cuando hablamos en materia civil, siempre tiene que haber una demanda, una pretensión y un demandado. Y el demandante tiene que iniciar e impulsar el proceso. Eso debe ser así. Ese es el principio dispositivo. Pero en todo modo oficio, como era, tipo, El juez no hace falta una orden. Claro, el juez no actúa de oficio. Acá no. No, acá no. O sea, en lo civil no. En lo penal Ah, puede disponer, pero en lo civil el juez no actúa de oficio. Sí, son las partes las que disponen el inicio o el impulso o el término del proceso. El principio dispositivo se halla expresamente consagrado en el Código Procesal Civil al disponer: la iniciativa del proceso incumbe a las partes. El juez solo lo iniciará cuando la ley lo establezca. Esa es la excepción. A su vez, cuando establece las formalidades que debe contener la sentencia referidas a la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio calificadas según correspondieran a la ley. ¿Se acuerdan que hablábamos ¿cómo se llamaba? Olvidé la materia que teníamos con el profesor Rodrigo. En jurisprudencia. Análisis de la jurisprudencia. Sí, cuando hablábamos de los vicios de la sentencia, ¿verdad? Ultra petita, extra petita, citra petita. El juez siempre tiene que resolver y responder lo que se le pidió. Eso en lo civil funciona así, ¿verdad? Sobre lo pretendido tiene que contestar. El juez debe observar el principio de congruencia. Eso es congruencia. Si te pedí A, resolver sobre A. No me vaya a decir B si te pedí que te pronuncie sobre A. El juez debe observar el principio de congruencia, que consiste en la obligada conformidad de la sentencia con la demanda, la contestación y la reconvención en su caso. En cuanto a las personas, el objeto y la causa, él no se puede apartar de eso. El juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis en la relación procesal. Como expresa el aforismo, el juez debe resolver secundum allegata e probata. O sea, según se alegó y se probó. Véase el desarrollo de estos pruebas. Bueno, ese es otro punto también, ¿verdad? Citra petita era cuando omite resolver cuestiones planteadas. Exacto, citra. Ultra es cuando dio más de lo que se le pidió. Y extra cuando petita, algo fuera de lo que se le pidió, algo que no se le pidió. Otro deber es el de dirigir el proceso. El juez
En términos generales, un ratito. El juez, en términos generales, está facultado a dirigir el proceso como lo anota Lascano. No solo importa procurar que se observen los trámites legales, sino que se haga en forma ordenada y eficiente para que se cumpla con el fin del proceso. O sea, él no solamente es un administrador en el sentido de que dirige, o sea, que de que controla, dirige el proceso. ¿Qué es lo que busca? Economía. ¿Se acuerdan del principio de economía? Este deber judicial requiere un comportamiento activo a fin de mantener la igualdad de las partes y en el proceso y en el equilibrio procesal. Entonces, él dirige el proceso. Otro deber, asistir a las audiencias. En virtud de la vigencia del principio de inmediación, se pretende que el juez tenga una permanente vinculación con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, a los efectos de conocer e interiorizarse personal y directamente de todo el material de la causa. Esto es importante. El juez en las audiencias orales tiene que estar sí o sí. En las audiencias se desarrolla una de las principales partes del proceso. Una vez trabada la litis, la prueba, dice Lascano, dice que la asistencia personal del juez a la audiencia tiene una importancia capital y razón tiene, pues si el juez no ve ni oye directamente a las partes, a los testigos, a los peritos, no puede adquirir impresión directa y personal imprescindible para apreciar en su justo valor los elementos de convicción producidos. Entonces, cuando hablamos de audiencias, hablamos de una presencia obligatoria del juez. Pero bien se sabe, en la realidad, la mayor de las veces se quebranta la inmediación, produciéndose una delegación indebida de atribuciones. Rodrigo sabe más que nadie, ¿verdad? Generalmente en el actuario o en otros funcionarios inferiores, quienes son los que efectivamente llevan a cabo las audiencias. De este modo, la asistencia del juez a las audiencias se convierte en excepción, no obstante, la falta sea sancionada por la ley con la nulidad del acto. O sea, si el juez no se presenta a la audiencia, en teoría, la parte interesada puede sancionar, puede solicitar la nulidad del acto. Pero seguramente va a ser una práctica que el juez ni se vaya a lograr. Como ocurre con todas las nulidades procesales, se trata sin embargo de una nulidad relativa, razón por la cual no procede su declaración en el supuesto que la irregularidad fuere consentida en forma expresa o tácita, o porque no se promueva el respectivo incidente dentro del plazo de 5 días subsiguientes al conocimiento del acto viciado. Claro, esto es importante. ¿Cómo yo distingo una nulidad de un acto anulable? ¿Verdad? El acto anulable, cuando hablamos de nulidades relativas, es un acto que se puede arreglar. ¿Y cómo? Las partes convalidan. Que no reclames es una forma de convalidación. Vos como parte afectada, si no reclamaste dentro de los 5 días, quiere decir que no te molesta. Entonces sigue el proceso. Eso es importante. Concurrir al despacho, otro de sus deberes. Los jueces deben concurrir a su despacho en el horario establecido para atender los asuntos a su cargo. De acuerdo con el Código de Organización Judicial, los jueces deben dar audiencias todos los días hábiles, los que serán públicas, salvo que por razones de moralidad o decoro fuere necesaria o conveniente la reserva. Esos son en general los deberes del juez. ¿No querés citar, Gaby? Así rápido nomás lo que mencioné, para no olvidarnos más. Contamos con 9 deberes. Sí. 9 deberes tengo. 9 deberes. La primera es administrar justicia. La más importante. La segunda es juramento o promesa. Sí. La tercera es cumplir con los plazos. La cuarta, fundar las resoluciones. La quinta es resolver conforme a la ley. Sexta, observar los principios dispositivos y de Congruencia. Sí. 7. Dirigir el proceso, asistir a las audiencias y por último concurrir al despacho. Excelente. Esos son los deberes del juez. Ahora vamos a sus derechos. Empezamos otra vez. Administrar justicia. De la misma manera que los jueces se encuentran obligados en virtud al deber de jurisdicción a administrar justicia en forma correlativa, tienen el derecho de hacerlo.
Esto constituye, además de un derecho del juez, una garantía para los justiciables, en razón de que, de este modo, funciona el principio del juez natural y se vedan los juicios especiales. Claro, él tiene derecho porque es su competencia. Siempre que no correspondan las causas de apartamiento. ¿Cuáles son las causas de apartamiento? ¿La recusación o la excusación? La recusación es esa causa por la cual, bueno, una de las partes, porque el juez tiene un interés o una vinculación con una de las partes, entonces le recusa, ¿verdad? Para que se le cambie. Y la excusación es cuando el mismo juez lo dice, bueno, yo me inhibo, yo me aparto de esto porque no corresponde. ¿No? Yo no puedo meterme acá porque, qué sé yo, ¿verdad? Hay relación, yo tengo intereses, etcétera. Deben respetarse, Solazo, señor. la recusación puede ser con causa o sin causa. Eso por si acaso salgan, no les comento. Buenísimo, buenísimo. Eso es importante saber. Deben respetarse la jurisdicción y la competencia de los jueces y tribunales porque constituyen una garantía para las personas y para la correcta prestación del servicio de justicia. Esta garantía se completa con la posibilidad que se le acuerda al juez para plantear cuando corresponda una contienda de competencia a fin de reclamar la competencia que pretende en un asunto determinado. Consecuencia de este derecho es también la imposibilidad de confiar a órganos no jurisdiccionales la función de juzgar, lo cual sería inconstitucional. ¿A qué se refiere con ese enfrentamiento de competencias? ¿Verdad? Ayer, recuerdan que hablábamos de esa contienda de competencia. Cuando un juez de paz dice, no, esta causa inició acá. Y el juez de primera instancia dice, no, este tiene que pasar acá porque la cuantía aumentó. Entonces hay una contienda de competencias. Eso era cuando existía una discrepancia entre dos o más órganos Jurisdiccionales. jueces o tribunales, Exacto. acerca de cuál de ellos es el competente para conocer y resolver en un Sí. asunto determinado. ¿Quién resuelve eso? La corte. ¿Se acuerdan que vimos? La corte resuelve cuando hay contienda de competencias. En cambio, cuando hay, pero también puede haber contienda de jurisdicción, ¿verdad? Esto, por ejemplo, cuando un municipio se pelea con una gobernación, ¿verdad? Puede haber también contienda en ese caso, ¿verdad? Esa es contienda de jurisdicciones también, puede existir eso. Bueno. Remuneración, por supuesto, su derecho. Los jueces tienen derecho a una remuneración. Esto va a pasar, esto no es nada complicado. O sea, la remuneración sabemos que es así, ¿verdad? Respeto y consideración. Los jueces tienen derecho a ser tratados con consideración, ya que la magistratura es una dignidad por lo que debe garantizarse el debido respeto, en especial por las partes y abogados. Para su efectivización, en caso de violación, se establecen las facultades disciplinarias. O sea, si en el marco del proceso yo me empiezo a vocear con el juez, él me puede aplicar una medida disciplinaria, que no es una sanción, una pena o un castigo, sino que una sanción disciplinaria en el proceso. La inmunidad es otro derecho. Los magistrados judiciales gozan de inmunidad, en cuya virtud, por disposición constitucional, ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o arrestado sino en el caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así ocurriese, la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema de Justicia y remitir los antecedentes al juez competente. Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Recuerden que hay 3 tipos de inmunidad, ¿verdad? Esta inmunidad a la que se refiere es la inmunidad de opinión. Esa es la inmunidad de opinión, ¿verdad? El otro tipo de inmunidad que existía era la inmunidad de... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas que dimos en Derecho Constitucional los 3 tipos de inmunidad? No me acuerdo, se me olvidó, pero no importa. Lo importante mencionar es que los jueces tienen inmunidad de opinión. Pero habían 3 tipos de inmunidades.
Inmunidad de arresto es la otra. Inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, y no me acuerdo de la otra inmunidad. Pero el juez tiene inmunidad de opinión, eso no tenemos que saber. Otro, señora. No estamos en el punto de la inmunidad. Sí, ahora la inmunidad. Por eso dice acá, por eso leí nomás, los magistrados judiciales gozan de inmunidad en cuya virtud, por disposición, ningún magistrado podrá ser acusado o interrogado por las opiniones emitidas en el juicio de sus funciones. No podrá ser detenido. Tiene también inmunidad de arresto. Sí, No podrá ser detenido o arrestado en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. O sea, tiene, perdón, me corrijo. Opinión, para arresto. Inmunidad de opinión, inmunidad de arresto. Sí, Esas esas dos inmunidades tienen. Inmunidad de opinión y de arresto. Pero había otra más. No me acuerdo. No importa. Vamos a la responsabilidad. Dice responsabilidad civil. Sí, otro punto, ya no hay más nada de derecho. No tiene más derecho. No, perdón. Ahí terminamos los derechos. Son 4 derechos. Sí. Administrar justicia, remuneración, respeto Y inmunidad. e inmunidad. Y ahora nombre la Bien. responsabilidad que tiene. Y cuando cuando hablamos de la inmunidad, hablamos de la inmunidad de opinión y de arresto. Bien, vamos a la responsabilidad. Dice responsabilidad civil. Se entiende por responsabilidad la situación jurídica derivada de una acción u omisión ilícitas que consiste en el deber de reparar el daño causado. Claro, yo incurro en un ilícito o en algo prohibido por la ley, ocasiona un daño. Bueno, ese acto genera responsabilidad civil. Así empieza el tuyo, ¿verdad? Sí. Los jueces no están excluidos de la regla en virtud de la cual todas las personas deben responder por sus actos. Los mismos no se hallan exentos de responsabilidad. Antes bien, son tanto o más responsables que el común de las personas y en su carácter de funcionarios públicos. ¿Vos tenés algo así también? Empezamos yo. Responsabilidad. Los integrantes del Poder Judicial, como ministro de la Corte Suprema y de Justicia y magistrados judiciales, tienen una responsabilidad Sí. general o política establecida dentro de la Constitución, siendo así los ministros solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delito cometido en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. No sé si ahí te quedaste. Sí, y sí, acá más abajo dice: Ok. la responsabilidad de los jueces deriva del incumplimiento de sus deberes y el ejercicio irregular de su facultad. En consecuencia, no son responsables cuando su conducta se ha ajustado a lo que dispone la ley. Claro, esto hay que entenderlo de esta manera. El juez siempre le va a ocasionar un perjuicio a alguien. Pero si él obró conforme a la ley y aún obrando conforme a la ley causó un perjuicio, él no es responsable. Eso es importante mencionar. El incumplimiento, acá están las causales de responsabilidad. El incumplimiento o el ejercicio irregular, el hecho o la omisión de cualesquiera de ellos puede producir responsabilidad. No es indispensable que exista dolo, es decir, incumplimiento deliberado. Basta con la simple culpa o negligencia para que se produzca la responsabilidad del juez. Con culpa o negligencia, y más aún con dolo, ya hay responsabilidad. Conforme a los principios generales de la responsabilidad civil. Y acá está lo que dijiste vos. Corresponde distinguir la responsabilidad de los jueces por los actos ejecutados con motivo del ejercicio de su función pública y los que son ajenos a ella. Claro, una cosa soy yo como juez, del cual emana de mí una sentencia, esa es una cosa. U otra es yo juez tomando en la calle y chocando mi auto. Esa es otra cosa. Lo que pasa es que vos empezás con responsabilidad directa y responsabilidad Sí, civil. sí. Yo tengo una introducción de De responsabilidad. responsabilidad, después responsabilidad, ya dentro de responsabilidad está la civil. Sí. En la primera hipótesis, leo todo esto y entramos ahí. En la primera hipótesis, el juez responde como funcionario público. O sea, cuando él obra siempre en el marco de sus funciones, cuando él actúa como funcionario, esa es la responsabilidad como funcionario, responde como funcionario público. En la segunda, como simple particular, manejando por la calle. En aquella, la responsabilidad personal del funcionario es sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado. Esto es importante. De acuerdo con la Constitución que dispone:
responsabilidad del funcionario y empleado público. Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometieren en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto. ¿Qué quiere decir esto? Un ratito. Vamos a escribirle acá a una persona que están uniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy juez y ejerzo mi función jurisdiccional dentro del marco de la ley y ocasiono un daño a alguien, mi sentencia ocasiona un daño a alguien, no pasa nada. Porque lo hice en el ejercicio de mis funciones respetando el marco legal. Una sentencia pues siempre causa un daño a alguien. Una de las partes le ocasiona un daño, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Ahora bien, si yo obro fuera del marco legal, en el ejercicio de mis funciones, siendo juez, obro fuera del marco legal, voy a prevaricar, por ejemplo, cometo prevaricato. En ese caso yo soy personalmente responsable. Soy personalmente responsable. Y eventualmente el Estado puede entrar a cubrir o reparar el daño, pero después el Estado va a repetir en contra mía. Eso es importante mencionar. No sé si en esa parte quedó... ¿Sí? Bueno. La disposición constitucional concuerda con lo dispuesto sobre el particular en el Código Civil que preceptúa: las autoridades superiores, los funcionarios y empleados públicos del Estado, de las municipalidades y de los entes del derecho público serán responsables de forma directa y personal. Siempre hablamos de actos ilícitos cometidos en el ejercicio de su función. Ahí lo que él es personalmente responsable. En el otro escenario no. El Estado, las municipalidades y los entes del derecho público responden subsidiariamente por ellos en caso de insolvencia de esto. Y después repite contra ellos. De acuerdo con las normas mencionadas, la responsabilidad del funcionario público funciona en primer término y la forma del Estado y la del Estado, en forma subsidiaria. Eso es cuando obra ilícitamente en el ejercicio de su función. Vale decir, en segundo lugar, para garantizarla y hacerla efectiva en el supuesto de que aquel no pueda resarcir el daño o sea insuficiente el resarcimiento. Claro, eventualmente si el juez es insolvente o no puede reparar el daño porque es muy grande, producto que obró de manera ilícita en el ejercicio de sus funciones, entra el Estado a reparar el daño, pero después el Estado le cobra. La solución de los pleitos, la valoración de la prueba y la interpretación de la ley son materias opinables. Siendo así, no se podría hacer responsable a los jueces por una decisión razonablemente fundada en la Constitución y en la ley, de acuerdo con lo establecido en el 256 de la Constitución, aunque la misma haya sido objeto de recursos y revocada por errónea por el superior. ¿A qué se refiere esto? Si vos obraste conforme a la ley, conforme a lo que establece la Constitución, dentro de esos límites, aunque haya un error, no hay responsabilidad. Esos son los errores menos graves, ¿verdad? Las injusticias o los errores que el juez puede cometer en un proceso deben ser corregidos del modo indicado en el Código Procesal mediante los recursos. Estos son los medios para impugnar las decisiones judiciales y conseguir la reparación de los agravios y perjuicios ocasionados. En estos casos, el juez no incurre en responsabilidad, haya hecho o no uso el agravio de esos recursos, el agraviado, de esos recursos. Eso es importante mencionar. Cuando el juez obra de manera ilícita en el ejercicio, ahí lo que él es personalmente responsable. No obstante, puede acontecer que el recurso no sea el remedio apropiado en razón de que el mandato judicial ya se cumplió, medidas cautelares, o es improcedente porque la decisión es irrecurrible. Claro, ya expiraron todos los plazos, por ejemplo. Resoluciones de segunda instancia que no admiten recursos o de la Corte Suprema de Justicia. En estos supuestos, el juez incurrirá en responsabilidad civil por tratarse en la primera hipótesis de un hecho consumado
o porque la autoridad de la cosa juzgada o la preclusión en su caso, en la segunda, impedirán la reparación del agravio en el mismo proceso y en consecuencia el juez o tribunal en su caso estarán obligados a hacerlo. Para entender un poquito lo que nos quiere decir ahí, ¿verdad? Hipótesis. Yo soy juez de primera instancia, decido sobre algo dentro del marco de la ley, ¿m? Y esa decisión es errónea. La revisa un tribunal y la corrige. Ahí no hay responsabilidad. Cierto, obré dentro del marco de la ley, pero cometí un error como juez. Revisó el tribunal, arregló el error. Ahora bien, si el error lo comete el tribunal o la corte, estas sentencias ya no son revisables, ¿verdad? Porque ya no hay una instancia superior que pueda corregir el error. Bueno, cuando un hecho consumado, o sea, una sentencia firme que no puede ser recurrida, ahí sí hablamos de una responsabilidad civil. Por eso dice acá, y leo de vuelta para cerrar nomás la idea. No obstante, puede acontecer que el recurso no sea el remedio apropiado en razón de que el mandato judicial ya se cumplió. Por ejemplo, es improcedente porque la decisión es irrecurrible, ya no hay más instancia más arriba, ¿verdad? En estos supuestos, el juez incurrirá en responsabilidad civil por tratarse, en la primera hipótesis, de un hecho consumado. Cuando hablamos de una sentencia que ya no es recurrible y que ocasiona un daño por error, aunque hayas obrado dentro del marco de la ley, incurrís vos, miembro del tribunal, por ejemplo, en responsabilidad civil, ¿verdad? Por tratarse, dice, de un hecho consumado o porque la autoridad de la cosa juzgada o la preclusión en su caso, en la segunda, impedirán la reparación del agravio en el mismo proceso. Ya no hay un tribunal más alto que pueda revisar y enmendar el error. Si se causa daño ilegítimo, ni la cosa juzgada ni la preclusión serán impedimentos para que se reclame la reparación y el resarcimiento. Claro, si obras de manera ilícita como juez en el ejercicio de tus funciones, es claro, la responsabilidad es personal. Las demandas resarcitorias deben ser promovidas ante el fuero civil y comercial, que es el tenido por competente en estos casos. El Código de Organización Judicial, por su parte, dispone que en las acciones contra funcionarios públicos derivadas del ejercicio de sus funciones será competente el juez de su domicilio legal. Interesante, ¿verdad? Pero me siguieron ahí, ¿verdad? La responsabilidad civil. Claro, entonces tres cuestiones nomás, pero ya sé que me estoy divagando. Tres cuestiones más importantes. La responsabilidad del juez, ¿sí?, en el ejercicio de sus funciones, que sea obrando conforme a derecho, sin error, él no es responsable. Siempre ocasiona un daño en su sentencia. Segundo escenario, el juez que obra de manera ilícita, violando la ley, prevaricando, es personalmente responsable. Tercer escenario, el juez que obrando conforme a la ley comete un error, pero un tribunal de mayor jerarquía puede subsanarlo, no es responsable. Cuarto escenario, un juez que obrando en el marco de la ley comete un error, pero su sentencia queda firme y ya no puede ser revisada, es responsable. Es responsable, siempre que haya cometido el error. Esos son los cuatro escenarios. Bien. Esa es la responsabilidad civil. Ahora vamos a la penal. Dice, los jueces también están sujetos a la responsabilidad penal. ¿Se acuerdan de lo que decía Gaby? Prevaricato y eso, ¿verdad? Derivada de la comisión de delitos calificados como tales en el Código Penal. Pueden ser delitos comunes, no sé, robo, ¿verdad? Delitos peculiares a los funcionarios públicos, por ejemplo, producción de documentos públicos de contenido falso, prevaricato, cohecho, exacción, ¿verdad? El cohecho es cuando, por supuesto, el funcionario pide ¿verdad?, o acepta la plata, ¿verdad? Delitos comunes agravados por la calidad del funcionario público, la falsedad, por ejemplo. Las sanciones pertinentes se hallan prescriptas en el Código Penal, siendo competentes los juzgados ordinarios de la justicia criminal. Claro, no hay juzgados especiales para juzgar a los jueces.
en caso de que incurran en responsabilidad penal. Los juzgados, la justicia penal ordinaria lo va a juzgar. Después hablamos de responsabilidad disciplinaria. Entonces hay tres tipos de responsabilidades así en términos generales: civil, penal y disciplinaria. Lo expresado precedentemente es sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a la que se hayan sometido los jueces en virtud de los artículos 259 de la Constitución y 232 al 234 del Código de Organización Judicial, y que hacen pasibles las amonestaciones, apercibimiento, multa y suspensión temporaria que no exceda, de un mes. O sea, los jueces pues se rigen por un reglamento, y ese reglamento se llama Código de Organización Judicial. Entonces, si el juez comete una falta prevista en ese código, incurre en responsabilidad disciplinaria. O sea, la superintendencia de la corte le aplica una medida disciplinaria. Que pueden ser amonestaciones, apercibimientos, multa, suspensión temporaria. Que no exceda un mes. Exacto. Bien, Ahí tú- salimos de responsabilidad. Sí. Ahora vamos a la designación. ¿Me siguen hasta acá, verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a la designación. Vamos a ver si no hay nadie que se quiera conectar. No. Y poco, unidad, o sea, Dale, 8 son ¿cuántos son? 10 más faltan. Designación. Designar significa destinar a una persona o cosa para determinado fin. Los ministros de la Corte lo son a través del Consejo de la Magistratura, que propone las ternas de candidatos. Acuérdense siempre, el Consejo es el que elabora las ternas. Previa selección basada en la idoneidad, con consideración de los méritos y aptitudes que eleva a la Cámara de Senadores para que ésta los designe con acuerdo del Ejecutivo. Entonces, ¿quién prepara la terna para los ministros? El Consejo. ¿Quién los designa? La Cámara de Senadores, con el acuerdo del Ejecutivo. 3 órganos intervienen. El Consejo elabora la terna, la Cámara de Senadores selecciona o designa, y el Poder Ejecutivo presta su acuerdo. Los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados por la Corte a propuesta de terna del Consejo de la Magistratura. Entonces, de vuelta, el Consejo elabora la terna, pero esta vez decide la Corte, cuando hablamos de miembros de los tribunales y los miembros de los jueces, El ¿verdad? Consejo propone la terna. Sí, Los candidatos. sí. Y la Corte designa. La Cámara de Senadores para que ésta lo designe. Los senadores lo designan con el acuerdo del Poder Ejecutivo. Ese es los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte Sí, lo son a través del Consejo de la Magistratura, que propone las ternas de candidatos Sí. previa selección basada en la idoneidad, sí, con consideración de méritos y aptitudes que se eleva a la Cámara de Senadores sí, para que ellos puedan designar, ¿sí? sí. Con el acuerdo del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de ministro de Corte, Sí. el Consejo elabora las ternas y las eleva al Senado. Ok. El Consejo. La Cámara de Senadores designa a los ternados por el Consejo y el Ejecutivo da su acuerdo. Eso es para los ministros de la Corte. Ah, Cuando habla de los miembros de tribunales y jueces, los miembros de los juzgados, de vuelta, el Consejo elabora las ternas y la Corte es la que elige. Por eso los miembros de los tribunales y los jueces juran de la Corte. Porque la Corte les designó a los miembros del tribunal y jueces. Y por eso los ministros de la Corte juran ante el Congreso, porque el Senado los designa. ok. ¿Entendés? Así por eso. Bien. 9. Incompatibilidades. La incompatibilidad esto también puede ser tema de examen. La incompatibilidad es la imposibilidad legal basada en una prohibición de desempeñar o hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el vicedecano que está en el directorio del BCP no puede. Hay una incompatibilidad, ¿no? Eso es la incompatibilidad. Dispone la Constitución: los magistrados no pueden ejercer mientras duren en sus funciones otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o la actividad profesional o política,
ni desempeñar cargos en organismos oficiales. O sea, yo si soy juez, no puedo tener mi comercio, mi empresa, no puedo ser mecánico, no puedo trabajar en una compañía de seguros, nada no puedo hacer. Lo único que puedo hacer, no puedo ser miembro, no puedo activar en movimiento político. Puedo enseñar, ser docente o dedicarme a la investigación científica. Parcialmente. Parcialmente, son incompatibles. Remoción. Remoción. La remoción consiste en destituir de su cargo a un funcionario. De acuerdo con la Constitución, los ministros de la Corte Suprema solo pueden ser removidos como por juicio político. Entonces, esto también es tema importante. Los ministros de la Corte Suprema solo pueden ser removidos por juicio político. Estos solo podrán ser sometidos a juicio político. Acá están las causales. ¿Cuáles son las causales de juicio político? Mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. Mal desempeño de funciones, bueno, es una cuestión genérica. Delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, prevaricato, cohecho. Y delitos comunes, robo, violaciones, qué sé yo. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3. Corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3 juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y en su caso declararlos culpables al solo efecto de separarlos del cargo, o sea, una cuestión política. En los casos de supuesta comisión de delitos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria. Entonces, ¿cómo se le remueve a un ministro de la Corte? Vía juicio político. ¿Quién acusa? La Cámara de Diputados. Ellos actúan como una especie de fiscal. ¿Quién condena? ¿Quién le juzga? La Cámara de Senadores. La mayoría para removerle, mayoría absoluta de 2/3. Y el efecto, en este caso de que sea declarado culpable, la separación del cargo. Ese es el efecto. Los demás magistrados judiciales, o sea, los miembros de tribunales y los juzgados, dice, los demás magistrados judiciales, miembros de los tribunales de apelación electorales y de cuentas, jueces y quienes ejercen en el Ministerio Público como agentes o procuradores fiscales, solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, ¿quién le quita a los miembros del tribunal, a los jueces, a los fiscales? ¿Quién le quita a ellos? El jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por eso es lo que Bogarín tiene tanto poder. Porque tiene poder sobre fiscales, sobre jueces, sobre jueces que son miembros de los tribunales. Y ellos están en el jurado, ¿verdad? No sé si sigue. Solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, dice, por decisión de un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estará integrado. ¿Cómo está integrado el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Sí. Acá creo que son 8. 2 ministros de la Corte, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, ahí ya son 4. 2 senadores, 6. 2 diputados, 8. Estos 4 últimos deberán ser abogados. O sea, los 2 senadores y los 2 diputados tienen que ser abogados, no como Hernán Rivas. La ley regulará el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, ¿cómo se le remueve a los miembros de la Corte? Por juicio político. ¿Quién le acusa? La Cámara de Diputados por mayoría de 2/3. ¿Quién lo juzga? La Cámara de Senadores. ¿Cómo se lo remueve? Por mayoría absoluta de 2/3. ¿Cuál es el efecto de la declaración de culpable? La separación del cargo. ¿Quién le enjuicia? O quién en este caso, sí, a los jueces, miembros de tribunales, fiscales, ¿quién le somete a juicio? El jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo está integrado el jurado de enjuiciamiento? 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 2 del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados. Los 2 senadores y 2 diputados tienen que ser abogados. Bien. Ahora vamos, eso es remoción, sacarle. Otra cosa es la cesación. Dice, la cesación consiste en dejar de desempeñar algún empleo o cargo. Los ministros de la Corte Suprema y los demás magistrados del Poder Judicial
cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años. Ay, joder, tengo 65 años, no voy a ni caminar. El límite de edad establecido es una cuestión de política legislativa. Algunas personas a dicha edad, sobre todo con el avance de la ciencia, se encuentran todavía lúcidas. Qué puta, nada destruido con esa edad. Y sanas para ejercer su profesión. Obviamente otras no. Por ello, la realización de un examen médico completo y periódico puede indicar de una mejor manera y más científica la aptitud física. Qué puta, eso están todos por morir. Ambos son dejar el cargo. Sí, pero La diferencia es que el otro... la cesación es porque llegaste a la edad. Cesación es porque cumpliste la edad o no estás en las condiciones físicas requeridas. Y la remoción es que te separan del cargo por la comisión de un delito común, Los dos salen. de un delito cometido en el ejercicio del cargo o por mal desempeño de función. Pero en los dos casos salen. Sí. Pero la remoción por juicio político. La remoción para los ministros es juicio político y para los miembros de tribunales juzgados interviene el jurado de enjuiciamiento. Bien. Voy a traer un ratito nomás. Un ratito nomás. Un ratito ya vengo.